a eso. Así que decidimos llamar a alguien que entiende bastante del tema, que cumplió muchas funciones dirigenciales como funcionario. Recordemos que así como proviene del radicalismo, estuvo militando en Franja Morada cuando era más joven, sigue siendo joven, y también llegó a cubrir cargos como el de ministro de Defensa, ministro de Economía con el gobierno de Fernando de la Rúa. También conformó parte de aquel primer armado de lo que fue propuesta republicana, tuvo varios nombres y terminó siendo el PRO, del cual él después se alejó. Hoy está presidiendo la Fundación Cívico-Republicana. Tiro un dato, Ricardo, porque me cae simpático, que es hincha de San Lorenzo, que se me agrada mucho. Y le damos la bienvenida con mi compañero Matías, aquí, izquierda derecha. ¿Cómo anda? Y gracias por el tiempo. No, un gusto escucharlos. Bueno, Ricardo, arranco yo con una que tiene que ver con lo que está pasando en las últimas horas, hablando de materia económica. Finalmente la Argentina decidió no pagar estas deudas que estaban ahí, estos vencimientos que se venían encima en las últimas horas. Sabemos que hay un mes para adelante, no vamos a repetir lo que ya más o menos todos conocen. Está ese mes de gracia, pero yendo a la generalidad del tema, ¿cómo estuvo analizando la oferta que arrojó a los bonistas el ministro Guzmán, obviamente el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández? ¿Qué cosas les ve, si tiene alguna positiva para ustedes o no? A ver, usted recordará que en la campaña electoral el presidente decía que iba a seguir una estrategia parecida a la de Uruguay, esto es, alargar los vencimientos porque el país no tenía un problema de solvencia, sino de liquidez. Recuerdan ustedes la línea argumental que usó en la campaña. Una vez ya instalado en el Poder Ejecutivo, la campaña es importante porque eso lo decía habiendo tenido una victoria muy significativa. Yo diría que era claro para todo el mundo quién iba a ser gobierno desde el 11 de agosto. Así que esas declaraciones de campaña forman parte de un archivo importante. Porque eso también ilustró las opciones de los acreedores, de los tenedores de bonos. Asumido el gobierno, la actitud básicamente consistió en dos tramos. Uno fue ir renegociando la deuda en pesos y tratar de renovar y de revitalizar el mercado de pesos, y con la deuda en dólares ir pagando las obligaciones tanto de ley extranjera, ya sea New York, Japón o Europa, como las de ley argentina. El país ha invertido una cifra considerable en esto, llevando adelante la idea de que iba a haber una renegociación favorable, es decir, que alargara los plazos, que digamos que en última instancia superara la liquidez y que al mismo tiempo abaratara los costos. Hace unos días el ministro de Hacienda ha hecho una presentación ofreciendo un menú y supongo yo que en este mes negociarán a ver si pueden lograr un resultado favorable en términos de alcanzar un acuerdo, que no va a ser en los términos que el gobierno propuso, pero seguramente con algunas modificaciones debería estar al alcance llegar a alguna suerte de, digamos, de finalización de este propósito, con las ventajas que tendría para el país, no en este momento, sino después que finalice la pandemia, para crear las condiciones para relanzar en una economía que va a estar exhausta el proceso de inversión y crecimiento. En este momento me parece que hay distancia entre lo que pretenden los voceros de los bonistas y lo que ofrece el gobierno, pero bueno, eso será una negociación. Acá el éxito está en llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo es una mala noticia, pero bueno, eso lo veremos en las próximas semanas.
Matías. Sí, Juan, Ricardo, buenas tardes. Primero que nada, quería saludarlo. Mi nombre es Matías Ospigiel. Y quería hablar con usted un poco de cómo ve la sociedad hoy en día, cómo ve que la sociedad se pueda parar, ¿no?, frente a esta crisis económica seguramente que va a traer esta pandemia. Sí, yo creo que a nivel mundial va a ser un problema muy difícil porque va a haber una caída muy dramática en nivel de vida y por supuesto va a ser difícil en nuestra región y va a ser difícil también en Argentina. En realidad, el empobrecimiento tan fuerte y tan inmediato genera en todos los países problemas de gobernabilidad, problemas de readaptación, sobre todo que habrá algunas zonas, por ejemplo, las dependientes del turismo, las dependientes de la energía, que van a ser más afectadas que otras, las que dependen de toda la agroindustria o que dependen de la economía del conocimiento. Sí. Habrá un proceso laborioso de adaptación. Argentina ya venía con problemas muy serios antes de la pandemia. Sí. No, bueno, digamos, no podíamos financiar el sector público, no tenemos prácticamente el sistema financiero más pequeño de todo el mundo emergente, no tenemos mercado de capitales, pues fue destruido cuando se confiscaron los fondos de pensión, somos una economía con un nivel de exportación extremadamente bajo, y todo eso que ha creado en los últimos 46 años una incapacidad de crecer. Hemos crecido al 1,4% anual. Me parece que el país tiene que cambiar esa estrategia, pero no, digamos, hasta ahora ha venido reiterando eso, y si uno mira el documento del fondo y el documento del gobierno argentino, lo que proponen para los próximos 30 años es crecer al 1,5%. A mí me parece que en esos términos no se puede salir de los problemas que tenemos, pero es Claro, la propuesta. es continuar con un modelo que se viene gestando y que claramente no está dando fruto. Pero leyendo un poco acerca de sus dichos o declaraciones que usted realizó en diversos medios, usted habló de que Argentina va hacia un tipo de cambio alto, con salarios bajos y gran dependencia de las exportaciones. La pregunta va más que nada en torno a si la negociación de la deuda puede agravar todavía aún más estas declaraciones que usted dio en un medio hace pocos días. Yo diría que en la medida que se llegue a un acuerdo con los acreedores, eso minimiza el problema, o sea, lo reduce. Un acuerdo muy satisfactorio generaría espacio de maniobra y bajaría un poco los riesgos que presenta la economía argentina. Yo me baso en la idea que vamos a tener muy reducido el acceso a los mercados de capitales y en consecuencia, para poder mantener nuestro funcionamiento, vamos a necesitar que las exportaciones paguen las importaciones, los servicios, y que además generen un margen para financiar la deuda con los multilaterales y para recomponer reservas. Eso me parece que es imprescindible, y en eso requerimos un tipo de cambio real alto, dada la caída que el mercado mundial va a tener y que nos va a ser difícil competir en ese mercado. Por eso creo que vamos a tener un tipo de cambio alto, igual que todas las regiones. No vayan a creer que Chile, Uruguay, Brasil, Perú se van a salvar de eso. O sea, todos han corregido fuertemente el tipo de Fernández de 60 en agosto está bien, y lo corrige por la devaluación brasileña. Necesitamos un tipo de cambio bastante más alto, ¿no? Claro. Y Ricardo, le hago una consulta, porque cuando uno escucha y habla con diferentes voceros cercanos al gobierno, algunos dicen, bueno, hay que abrir la cuarentena porque es insostenible, ¿no? De alguna manera, en términos económicos, mantenerla durante mucho tiempo en el tiempo, justamente, valga la redundancia, porque hay que emitir moneda. Si a usted le hubiese tocado, es contrafáctico un poco esto, fue el cargo de ministro de Economía, hubiese tomado decisiones como estas de, por ejemplo, pagar repros, complementar salarios que no están pudiendo pagar las empresas privadas,
las que se anunciaron últimamente con esta ampliación del decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente, ¿hubiese tomado esa decisión como para, por lo menos, contener la grave crisis? En general, lo que han hecho todos los países del mundo ha sido soportar al sector privado en tiempo de hibernación. O sea, si el gobierno le ordena a las empresas que no trabajen, no les puede pedir que paguen los sueldos, se tiene que hacer cargo al menos de una fracción de los salarios, y las empresas van a estar eximidas de hacerse cargo de algo que no pueden porque el gobierno no los deja trabajar. Así que en la orden de cuarentena está al mismo tiempo la indicación de un subsidio al sector privado, seguramente menor que los sueldos, pero un subsidio porque le estoy ordenando que no trabaje, ¿no? Claro. En materia de medidas como, por ejemplo, de las que se van tomando y se van proponiendo, bueno, tenemos el Congreso ahora que está todavía paralizado, más allá de... Eso es lo más grave para mí, o sea, yo creo que, escuchando a los voceros de la oposición, yo creo que lo más importante es reunir el Congreso cuanto antes, y eso sería muy sano para que funcionara ordenadamente nuestras instituciones, lo mismo que la justicia. Yo rápidamente normalizaría todas las ramas del gobierno. Ajá, precisamente. Bueno, sí, es lo que vienen planteando básicamente desde la oposición. Ahora, bueno, está el cuestionamiento de cómo, de cuál va a ser el mecanismo, ¿no? Porque hay que también mantener todas las restricciones, el aislamiento, el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estaba la propuesta de reunir a senadores en la Cámara de Diputados y a diputados en el centro CCK, o sea, más amplio, pero me parece que cuanto antes se normalice el funcionamiento institucional, menos riesgoso es todo lo que está ocurriendo. ¿Vio algo del proyecto o le llegó algo del proyecto desde el kirchnerismo? Bueno, fue precisamente el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, de este impuesto a la riqueza, como se lo denomina. Bueno, a ver, primero, usted sabe que los impuestos han subido en Argentina dramáticamente los últimos 15 años, 20 años, o sea, los impuestos han subido prácticamente 50%. En particular, los impuestos a los bienes personales se han multiplicado por 9. O sea, la tasa pasó de 0,25 a 2,25. En ningún país del mundo se está hablando de subir impuestos ahora. No me parece eso un planteo sensato en un momento que el sector privado está moribundo. No veo, no registro desde México al sur ningún país que esté subiendo los impuestos. Me parece que es desconocer la realidad, sobre todo en un país que subió sus impuestos en promedio 50% en términos de tasas y de recaudación, y que subió el impuesto a la riqueza por 9 la tasa, no, 900% la subieron. Me parece que es un número estremecedor ya. Ahora, ¿por qué otra ronda más de una cosa que claramente es expropiatoria, confiscatoria, en los niveles que está hoy, no en los nuevos, ¿no? Y Ricardo, ya para ir cerrando y agradecerle obviamente el tiempo que nos ha dispensado aquí en De Izquierda a Derecha, usted decía ahí en la nota que viene siguiendo todo, ¿no? Lo que pasa globalmente. ¿Qué opinión le merece las decisiones que se van dando en el centro neurálgico de la economía mundial, que es Estados Unidos? Que ahí obviamente la cantidad de fallecimientos, de infecciones y demás son mucho más elevadas, no tienen comparación con las nuestras, inclusive con países de nuestra región. Sobre lo que se plantea ahí en la situación de las decisiones que toma el presidente Donald Trump. Bueno, yo miraría en conjunto. A mí me parece que planteo que hay que mirar, con lo que yo he seguido con más ahínco, son las estrategias de Suecia, que ha sido muy distinta del resto, y la estrategia de Taiwán y de Corea del Sur, porque digo, ellos son los países que van a sufrir menos la caída. En general, en Estados Unidos, en Europa, se ha seguido una estrategia razonablemente parecida a la que seguimos nosotros.
Es verdad que Estados Unidos testea hoy alrededor de, para poner los dos países en línea, deberíamos estar testeando 20.000 casos por día, testeamos 800. Estados Unidos testea alrededor de 160.000 por día, subiendo hacia 200.000. Yo creo que para poder volver rápidamente a la actividad tienen que subir fuerte el nivel de testeo. Eso es lo que le pide todo el mundo. Probablemente ellos también cometieron un error de apreciación. Por ejemplo, la advertencia de Taiwán de que lo de China era gravísimo y que los números estaban falseados, me parece que fue una tragedia para el mundo no prestarle atención. Es cierto que América del Sur es un lugar menos expuesto al turismo y a la interacción con el resto del mundo, y por eso tiene indicadores digamos, de contagio y de mortalidad mucho más bajos. Sí. En general, de todas maneras, los indicadores de mortalidad están yendo hacia medio, digamos, hacia 0,4, entre 1 por 10.000 y 4 por 10.000. No es una enfermedad de una alta mortalidad, es de muy baja mortalidad. El problema es que se generó un pánico y eso me parece que indujo a muchos gobiernos a la actitud extrema de cuarentena, que es una técnica de hace 100 años, 200 años. En el caso que hay que seguir, y yo se lo sugiero a usted con cuidado, es Suecia, porque ellos fueron por el otro lado, o sea, ellos mantuvieron las clases abiertas, la sociedad está trabajando, y yo no veo en Suecia números que sean muy diferentes de lo del resto de Europa con esta regla de juego, ¿no? Bueno, Ricardo, realmente el agradecimiento de parte de izquierda a derecha de todo el equipo, de mi compañero Matías Auspigiel, y bueno, vamos a volver a hablar próximamente seguramente porque esto va a seguir y vamos a tener muchas más deducciones que sacar sobre todo lo que va aconteciendo. Ojalá tengamos buenas noticias y la recuperación sea anterior. Yo ahí creo que la humanidad va a prevalecer sobre la pandemia y finalmente se pondrá en marcha una inmunización, una vacuna, y seguramente se estará en aptitud de encontrar una terapia más efectiva de las que se han hecho hasta ahora, y todo eso ojalá ocurra lo más pronto posible y nos permita una recuperación de esta tragedia mundial lo más pronto posible. Les agradezco la entrevista.